La derrota de los nazis. Si eres la raza superior de los arios, no te será fácil hacer amigos. Los que estaban fuera oyeron gritos y puñetazos en la mesa. Había mucha desconfianza entre ellos. Sin embargo, cuando se avecina una guerra mundial, los aliados se vuelven esenciales. No te atacaremos si te involucras en una guerra. No te atacaremos si tú te involucras en una guerra. Hitler no había sopesado demasiado bien la relación. Cuando solo hay dictadores y déspotas para elegir, el riesgo es alto. Solo podían elegir entre las opciones que tenían. Y el resultado final. Enormes desastres. Desastres sin precedente. Disfunción a casi todos los niveles. Extraños compañeros de cama. En noviembre de 1918, Alemania acababa de perder la guerra. Estaba a punto de firmar un tratado profundamente humillante y muy dañino económicamente. Y no tenía amigos. Pero eso era justo lo que querían. Al menos los oportunistas de derechas. Al volcar todo el peso de la culpa sobre una Alemania avergonzada e imponer unas indemnizaciones draconianas, Occidente creó, sin saberlo, las condiciones ideales para que prosperasen la política populista y la demagogia. El malestar, el rencor y la ira hervían a fuego lento entre una población desesperada y desilusionada. Ein Herkünften, eine solche Bewegung, aus nichts geschaffen worden. Y Hitler la manipuló a su antojo, aprovechándose despiadadamente del enorme enfado nacional que Alemania experimentaba desde la derrota. Fomentó un odio xenófobo hacia los forasteros y al mismo tiempo el clásico complejo víctima-héroe a gran escala. ¿Adivinan quién se ofreció voluntario para interpretar el papel de héroe? Con el ascenso del nacionalsocialismo y la llegada de Hitler al poder a principios de los años 30, todos los ingredientes estaban listos para otro inmenso conflicto global. Hitler era un político impulsado por la ideología, y en última instancia la suya era una ideología de confrontación. Y exigía mucho a otros países en el sentido de sacrificar su poder económico o quizá incluso su territorio. Y Hitler no temía la confrontación, aunque los demás países la temiesen. Como resultado, su ideología se basó en la potencia militar y, en última instancia, en la confrontación militar, si era necesario. En cierto sentido, lo que Hitler exigía no se le concedería sin luchar. Mientras la Segunda Guerra Mundial se avecinaba, las amistades más cercanas que Alemania podía invocar no eran más que alianzas incómodas e inestables. Sin embargo, necesitaban aliados, o al menos amistades fingidas a corto plazo. Sus opciones eran limitadas. En la lista de candidatos al este tenían a Rusia, un paria internacional. Pero un Estado comunista no parecía encajar con la Alemania fascista. También había depredadores de ideas afines, como la Italia fascista y un Japón hipermilitarista. Con amigos así, ¿quién necesitaría enemigos? El 27 de septiembre de 1940, el ministro de Asuntos Exteriores italiano, el conde Galeazzo Ciano, yerno del duce, llegó a Berlín procedente de Roma. A la 1 de la tarde, en la Cancillería del Reich, anunciaron que Japón, Alemania e Italia habían firmado una alianza militar contra los Estados Unidos. Las fuerzas del eje firmaron un pacto con el diablo. Pero todas aquellas relaciones estaban condenadas al fracaso desde el principio, ya que eran endebles y apáticas en el mejor de los casos, y tóxicas y saboteadoras en el peor. Los extraños compañeros de cama elegidos por Alemania se volverían en su contra, y al final pagaría un alto precio por sus decisiones.
22 de junio de 1941. Al amanecer, los bombarderos alemanes atacan ciudades rusas desde Leningrado hasta Sebastopol. Es el inicio de la mayor operación militar de toda la historia, la Operación Barbarroja. También sería la más sangrienta. Pero supuestamente Rusia y Alemania tenían un pacto de no agresión. ¿Cómo llegaron a esto? Bienvenidos a un mundo de engaños y deslealtad entre amigos en tiempos de guerra. Alemania y Rusia habían estado creando una relación secreta desde principios de los años 20. Desde que empezaron a cruzarse miraditas, solo podían ser extraños compañeros de cama. El Tratado de Versalles había prohibido cualquier desarrollo militar, así que Alemania necesitaba un lugar para comenzar a armarse, lejos de las indiscretas miradas de Occidente. La Rusia soviética era el lugar perfecto. A principios de los años 30, existe una cooperación militar real entre los soviéticos y los alemanes. Había oficiales alemanes que iban en secreto a la Unión Soviética y allí subvertían las restricciones del Tratado de Versalles y probaban armas, aviones y tanques que Alemania no podía tener. Los soviéticos se beneficiaban obteniendo formación y viendo cómo trabajaba el personal alemán, y además fotografiaban algunas de las armas que los alemanes desarrollaban en esos espacios. Dado que eran enemigos ideológicos implacables, ninguna de las dos partes se sentía cómoda en la relación. Pero fueron los alemanes quienes sacaron más provecho del trato. Eso explica que cuando Hitler se rearma tras su llegada al poder en 1933, ya tiene una base para reconfigurar la Wehrmacht, las Fuerzas Armadas alemanas, en divisiones de tanques, de infantería y una gran fuerza aérea, la Luftwaffe. Y también ha ideado ya cómo será la Kriegsmarine, la armada nazi. A los rusos también les favorece. Están preparados para convertirse en lo que serán en 1949, el mayor ejército mecanizado del mundo, en gran parte gracias a la formación y la tecnología aportadas por los alemanes en los años 20 y 30. Los soviéticos podrían haber obtenido una ventaja mayor de su relación si Stalin no hubiese emprendido una purga asesina entre los altos mandos del Ejército Rojo en 1937. Con el mundo dando tumbos hacia la guerra, esa medida resultó ser una verdadera locura. Stalin mata a casi todos los mariscales del ejército soviético, a casi todos los comandantes del ejército, comandantes de cuerpo, comandantes de división. Mata a 8 de los 9 almirantes, porque teme que la colaboración con los alemanes los haya echado a perder. Entre los altos mandos de su ejército, solo quedó incompetencia. Está tirando piedras contra su propio tejado, pero la Unión Soviética es tan colosal en cuanto a mano de obra y recursos industriales que puede reemplazarlos por comandantes a menudo menos capaces, pero lo bastante buenos para sobrevivir. Stalin no recelaba de las intenciones de Hitler. Después de todo, no parecían dos personas muy distintas. Hitler ya había entrado en Austria y en unas regiones de Checoslovaquia conocidas como los Sudetes, habitadas principalmente por hablantes de alemán. Stalin no había podido llegar a un acuerdo contra la Alemania nazi con Gran Bretaña y Francia, con quienes había estado confabulando a espaldas de Hitler, así que quedó peligrosamente expuesto. Para los soviéticos, el problema es que ven lo que le sucede a Checoslovaquia y empiezan a darse cuenta de que las potencias occidentales se han alejado de su aliado oriental, lo han dejado en la estacada y piensa, si lo que nos interesa es la seguridad, no podemos depender de las potencias occidentales. Y Stalin, que siempre busca ganar tiempo, empieza a cambiar de idea.
A principios de 1939 se enfrentó a la abrumadora perspectiva de tener que resistir en solitario la expansión alemana hacia el este. Hitler, por su parte, necesitaba un pacto con Rusia para poder invadir Polonia sin oposición y después hacer lo mismo con Gran Bretaña y Francia hacia el oeste. Así no tendría que preocuparse de luchar al mismo tiempo con los rusos en el este. Pero Hitler siempre traicionaría a Rusia. Y Stalin lo sabía. El 3 de mayo de 1939, los ministros de Asuntos Exteriores, Molotov y Ribbentrop, bajo la seria mirada de Stalin, firmaron un pacto de no agresión entre Rusia y Alemania. Que lograsen hacerlo manteniendo la seriedad sigue siendo uno de los grandes logros de la diplomacia internacional totalitaria. El pacto Molotov-Ribbentrop le dará al ejército soviético más tiempo para fabricar armamento. Además, le dará a la Unión Soviética la oportunidad de ver a Alemania luchar contra otras potencias capitalistas y, con suerte, se desgastarán mutuamente durante años. Para Hitler se trata de algo muy simple. Es una maniobra táctica que le permitirá luchar en Polonia sin intromisiones. Alemania sometió rápidamente a Polonia por la fuerza. Y desgraciadamente para Stalin, a continuación conquistó fácilmente gran parte de Europa occidental. Y lo que parecía inevitable, por fin ocurrió. La Alemania nazi atacó a Rusia sin previo aviso mediante la Operación Barbarroja. En junio de 1941, el acuerdo entre Alemania y la Rusia soviética estaba muerto y enterrado. ¿Traicionó Hitler a Stalin? Dada su brutalidad, es difícil compadecerse por cualquiera de los dos, la verdad. Creo que ambos sabían en lo que se metían cuando firmaron el pacto. Los dos jugaban una partida muy cínica, pero Hitler fue el primero en romper el pacto. Hitler había apuñalado a su socio por la espalda. ¿Quién en su sano juicio volvería a confiar en los nazis? Tras autoproclamarse la raza superior, a Alemania no le resultaría fácil fomentar amistades internacionales sinceras o duraderas. Sin embargo, por pura conveniencia, la pareja más lógica para los nazis era otra potencia europea fascista: Italia. La asociación entre las dos potencias resultaría ser un absoluto desastre, tal y como reflejan las relaciones personales entre Hitler y Mussolini. Podemos describirlos como narcisistas absolutos. ¿Y qué sucede si los dos se juntan? Una fisión atómica, una explosión nuclear. En términos psicológicos, lo que ocurre es que al final ganará el narcisista más fuerte. Y si nos fijamos en Mussolini, vemos que era mucho más complejo que Adolf Hitler y propenso a depresiones evidentes. Desde 1925, el pueblo italiano estaba inmerso en un régimen fascista encabezado por Benito Mussolini, il Duce. El fascismo italiano era considerado el original, el mejor y, en buena medida, el hermano mayor del nazismo. Quasi Dio vi riconoscessi ad uno, En 1922, cuando Mussolini lideró a miles de partidarios y fascistas hasta la capital italiana en su crucial marcha sobre Roma, Hitler se prendó de él. Hitler admira fervientemente a Mussolini desde el principio. Mussolini es el primero en destacar. Crea su partido fascista antes de que Hitler cree el partido nazi. Encabeza la marcha sobre Roma en 1922. Se insinúa al gobierno italiano. Es nombrado primer ministro por el rey de Italia. Y se lanza inmediatamente a convertir Italia en un país fascista, con grandes edificios públicos, desfiles, monumentos fascistas. Hitler queda fascinado. Podríamos decir que se enamora de Mussolini
e imita a Mussolini. Durante los años siguientes, los dos déspotas continuarían intimando. Mussolini incluso apoyó económicamente al naciente partido nazi. L'antigenato, und in diesen 13 Jahren documenterà al mondo aus Blut und Fleisch, maestria e la genialità dei vostri artigiani. No es de extrañar que en privado Mussolini tuviese una pobre opinión de Hitler. De hecho, lo consideraba un inepto social mortalmente aburrido. Y por supuesto, como Mussolini no andaba precisamente corto de egolatría, sostenía que el ascenso de Hitler a la cima era mucho menos glorioso que el suyo. Él era el padre del fascismo y Hitler solo un vástago de su genio. Y cuando Hitler llegó al poder en 1933, Mussolini se apresuró a barrer para casa reclamando la victoria para sí mismo y su propia ideología fascista. La tendencia fascista empezaba a ponerse de moda. Su primer encuentro real se produjo en Venecia en 1934 y no salió nada bien. Hitler es eclipsado por completo por Mussolini, que llega con su uniforme fascista, con un aspecto muy serio y marcial. Y Hitler aparece con un abrigo holgado y un sombrero de fieltro. Todavía no ha adoptado el uniforme nazi. Y se centran principalmente en Austria. Mussolini le dice, nadie debe tocar Austria, debe seguir siendo independiente. Y Hitler y Mussolini se enfurecen y discuten. Los que estaban fuera oyeron gritos y puñetazos en la mesa. Fingen ser buenos amigos, pero comienzan a divergir estratégicamente. Tras la reunión, los dos tenían muy claro que a ninguno le gustaba nada el otro. Hitler y Mussolini no eran amigos ni colegas por naturaleza. Pero Alemania necesitaba que la maquinaria bélica italiana interpretase el papel de la alemana, por así decirlo. Por ejemplo, en el norte de África. Y obviamente Italia estaba más que dispuesta a hacerlo. Además, Italia supo ver que para que Mussolini desarrollara sus propios objetivos en política exterior, necesitaba el respaldo de una gran maquinaria bélica, una nación más avanzada, más agresiva y más temida que la suya. En 1936, Mussolini afirmaba sin ambajes que la Alemania nazi y la Italia fascista compartían un destino común, y que la relación entre ambas era el eje alrededor del cual evolucionaría Europa. El 3 de marzo de 1938, su extraña relación prosiguió con la llegada de Hitler a Roma con pompa suficiente para complacer a cualquier dictador. Fue una bienvenida terriblemente ostentosa, que incluyó una nueva estación de tren construida para la llegada de los nazis y una nueva carretera para que Hitler la recorriese, la vía Adolf Hitler. Sin embargo, el rey y el Vaticano lo trataron con evidente frialdad. Y pese a todo el boato, Mussolini rechazó la oferta de Hitler de una alianza militar. Los italianos preferían no arriesgar demasiado. Pero al final decidieron seguir siendo amigos y firmar el Pacto de Acero en 1939, formalizando su alianza con acuerdos militares. Joined together by mutual self-interest, the two strong men of fascism view the results of their long struggle for dominance in Europe with unconcealed satisfaction. Pero como era de esperar, Mussolini ya había decepcionado a Hitler con sus interminables vacilaciones y su exasperante incertidumbre. Su ejército mal financiado, mal equipado y con unos mandos y una preparación que dejaban mucho que desear, no estaba en absoluto preparado para la guerra. Y tampoco ayudó que en vísperas de la guerra, Mussolini destituyera al jefe del Estado Mayor. El dictador asumiría con arrogancia el mando absoluto de su ejército. Por si fuera poco, Italia estaba al borde de la bancarrota. Era en todos los aspectos un mal socio. Y la guerra
ni siquiera había comenzado. Italia era un país relativamente débil en cuanto a su economía, su sociedad y también su ejército. Mussolini trataba desesperadamente de elevar el nivel de vida en Italia, pero lo estaba consiguiendo muy lentamente. Y como muchas naciones y muchos líderes de la historia, buscó fuera de sus fronteras una sensación de poder y beneficios que pudiesen unir al país en torno al líder y proporcionasen grandes beneficios internos. Y obviamente es ahí donde entraban en juego los objetivos de Hitler y de Alemania. Cuando finalmente estalló la guerra en septiembre de 1939, Italia no apoyó a su aliado desde el principio. Mussolini tomó la heroica decisión de mantenerse al margen. Mussolini tenía mucho interés en ver cómo se iban desarrollando las cosas. Era un oportunista, como Hitler, y no quería aliarse con una nación que, debido a sus exagerados objetivos y las diversas naciones en su contra, posiblemente fuese derrotada. No quería estar a bordo de ese barco cuando se hundiese. Pero durante la campaña francesa queda muy claro que Alemania va a vencer, que Alemania va a conquistar Francia por increíble que parezca. Y Mussolini es un oportunista, al igual que muchos de estos tipos. Así que aprovecha la oportunidad de formar parte del Tratado de Paz y conseguir un trozo de Francia, una región de Francia que siempre ha deseado. En cuanto ve que Hitler va logrando cada vez más objetivos, decide que ha llegado el momento de poner las cartas boca arriba. Por fin, Mussolini declara la guerra a los aliados. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. Y mete la pata de inmediato. Mussolini ha anunciado que se incorpora a la guerra, pero no ha tenido en cuenta que el 40% de su marina mercante está en alta mar o en puertos extranjeros y será incautada de inmediato. Los italianos perderán todo eso. Los italianos habían empezado con mal pie y continuaron del mismo modo. Uno de los problemas de los italianos es que no son avisados de que van a declarar la guerra a los aliados. Y Mussolini no solo tendrá que combatir en la frontera con Francia. Existe otra frontera entre la Libia ocupada por los italianos y las colonias británicas en Egipto. Y en una de las primeras maniobras, las tropas británicas emprenden una breve incursión en las colonias italianas. Un gran número de los prisioneros italianos caen en esos primeros días de guerra, en parte porque no saben que están en guerra. Por si fuera poco, Hitler no compartía sus planes de guerra con sus aliados con el pretexto del factor sorpresa. Mussolini no estaba nada contento con su evidente condición de segundón en aquella alianza. Así que ideó una forma de devolvérsela a Hitler, como él mismo afirmó abiertamente. Mussolini deseaba Rumanía, pero Hitler ya la había invadido, y al no poder hacerse con Rumanía, en un ataque de celos propio de un niño malcriado, ordenó que sus tropas atravesaran Albania para intentar conquistar Grecia, sin informar a los alemanes, por supuesto. Así aprenderían. Italia, que presumía de ser una gran potencia, envía 200.000 soldados a Grecia para luchar contra 60.000 griegos y sufre una dura derrota. Y no solo son derrotados en el campo de batalla, son perseguidos hasta Albania, que habían conquistado en 1939, y los griegos se quedan con un tercio de Albania. Mussolini quedó en evidencia ante Hitler. The man in Rome shouts encouragement to his troops, proclaims his early victories to the world, and then Greece turns his armies upside down and throws them back at it.
Rube Goldberg in the New York Sun. Alemania se vio obligada a acudir al rescate de Italia enviando tropas para expulsar a los británicos y a los griegos. Hitler decidió enviar a uno de sus comandantes más respetados, Albert Kesselring, para hacerse con el control en el Mediterráneo. Hay mucha desconfianza entre ellos. No existe un compromiso mutuo con respecto a la guerra. Cuando Mussolini decide invadir Grecia, no se lo dice a Hitler. Cuando Hitler decide invadir la Unión Soviética, no se lo dice a Mussolini. Si existiese una causa común de algún tipo, una alianza común, elegirían objetivos similares e intentarían alcanzarlos. Si nos planteamos en qué medida existe esa cooperación, está fallando al nivel más básico. Mientras tanto, las cosas iban mal para los italianos en el norte de África. En el norte de África invaden Egipto con la esperanza de hacerse con el canal de Suez y destruir el poder británico en el Mediterráneo. Son más de 200.000 soldados contra unos 40.000 soldados británicos. Y los británicos los derrotan claramente. Entonces fue cuando Anthony Eden pronunció su famosa frase: en toda la historia de la guerra nunca tantos habían rendido tanto a tan pocos. Italia se había convertido en un lastre. Hitler decidió entonces enviar al general Rommel para intentar poner algo de orden en el escenario del norte de África. El resultado fue solo una inmensa distracción, además de una gran pérdida de recursos alemanes. Los nazis se preguntaban qué demonios hacían colaborando con los italianos. Obviamente, el hecho de que Italia no pudiera vencer por sí sola y requiriera cada vez más recursos alemanes era una gran desventaja para Adolf Hitler y Alemania. Porque justo cuando estaba invadiendo la Unión Soviética, se vio obligado a destinar más recursos a esa otra campaña. Desgraciadamente, ni la fuerza, ni el poder, ni la capacidad de los italianos bastaban para que venciesen esas batallas por sí mismos. Así que los alemanes se ven arrastrados a escenarios bélicos que consideraban secundarios para apuntalar a su débil aliado. El apoyo a las campañas bélicas era cada vez menor, ya que las autoridades se dieron cuenta de que estaban presenciando el catastrófico fracaso del régimen fascista. En general, podemos verla como una relación fallida. Pero cuando la derrota de esa alianza parecía inminente, como se vio claramente en Sicilia, el pueblo italiano se dio cuenta de que Mussolini había llevado a la nación por el mal camino. Los aliados tomaron rápidamente Sicilia y estaban listos para saltar a la Europa continental. Esa invasión hizo que el pueblo italiano pensara: lo que le ha pasado a Sicilia también le pasará al resto de Italia, que Churchill llamaba el talón de Aquiles de Europa. President Roosevelt warns Italy, quit the war now, and urges Italy to revolt against Il Duce. Mussolini came to the reluctant conclusion that the jig was up. La caída de Sicilia fue la gota que colmó el vaso. Mussolini fue arrestado y encarcelado. Con Mussolini fuera de juego y el gobierno fascista depuesto, su ex jefe del Estado Mayor, el general Pietro Badoglio, negoció rápidamente una rendición ante los aliados, permitiendo a los estadounidenses desembarcar en el sur de Italia. Resultó que los Estados Unidos eran el amigo que necesitaban desde el principio. Mientras tanto, Hitler entró en acción lanzando la invasión de Italia y ordenó el osado rescate de Mussolini de su arresto montañoso. Benito Mussolini, fallen star of fascism, is liberated by Hitler's parachutists, shown in these captured German films. Pero pese a su espectacular rescate, Mussolini estaba condenado,
con la única función de liderar un estado títere de los alemanes en el norte de Italia. El 14 de octubre de 1943, el nuevo líder de Italia, el general Pietro Badoglio, declara la guerra a Alemania, uniéndose a los aliados y sumiendo al país en una guerra civil. Al final, las tropas italianas cooperaron con los aliados para expulsar a los alemanes de Roma. Italia, por fin, sentía los vientos del cambio, de la tiranía a la libertad. American forces received the surrender of German troops in Milan. The city controlled by Italian partisans. The Nazis held out in a hotel until... En abril de 1945, con los aliados a las puertas y los partisanos en pie de guerra, Mussolini huyó disfrazado con un uniforme alemán para intentar llegar a la frontera suiza. Pero la publicidad que tanto había disfrutado lo traicionó. Su calva y su mandíbula, tan características, lo delataron. Fue reconocido por unos partisanos a pocos kilómetros de la frontera. Estaba muy cerca de alcanzar la libertad. Mussolini y su amante, Clara Petacci, fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento cerca del lago de Como. Sus cuerpos y los de otros fascistas ejecutados fueron colgados en la plaza del pueblo, expuestos al escarnio público. Se dice que cuando Hitler se enteró en su búnker de Berlín, ante la presión de los rusos, hizo una promesa. A mí nunca me ocurrirá eso. Pocos días después se suicidó. Su viejo enemigo había logrado ejercer una última y mortal influencia en Hitler. La Italia fascista había fracasado de forma espectacular tanto social como militar e ideológicamente, ayudando además a arrastrar en su caída a sus aliados alemanes. Durante los años 30, los objetivos militaristas japoneses se volvieron más extremos. Los redobles del nacionalismo fanático sonaban cada vez más fuerte. El gran plan de Japón de establecer un gran imperio asiático lo alejaba de Occidente hacia la órbita de la Alemania nazi y la Italia fascista, con las que compartía ideales. Pese al carácter de Japón, egocéntrico y totalmente independiente del pensamiento nazi, Hitler se mantuvo atento. Ahora veía a Japón como una potencia con la que podía asociarse. El pacto anti-Comintern fue firmado por la Alemania nazi y el Japón imperial en 1936. Reflejaba el hecho de que Hitler no quería una mera alianza militar, sino un documento ideológico que comprometiera a Alemania y a Japón contra la amenaza del bolchevismo, contra el comunismo soviético. Los japoneses estaban dispuestos a firmarlo porque desde hacía 7 u 8 años mantenían una guerra fronteriza con la Unión Soviética por el control de las regiones de Manchuria y Mongolia. Alemania y Japón tenían intereses comunes con respecto a la Unión Soviética. La Unión Soviética era una nación enorme con un gran potencial. Era imposible que los alemanes se imaginasen avanzando a través de decenas de miles de kilómetros. Si Japón podía atacar desde el este, presionar a la Unión Soviética en regiones a las que Alemania no podía llegar físicamente, Alemania tendría más opciones de someter a la Unión Soviética. Pero los hechos no tardarían en dejar claro que, una vez más,
Hitler no podía confiar en sus amigos y ellos no podían confiar en él. Y las repercusiones decidirían el destino de varias naciones. La expansión japonesa por el noreste de China, fronterizo con el territorio soviético, estaba provocando tensiones crecientes. De hecho, se habían producido importantes enfrentamientos fronterizos con miles de víctimas en 1938 y 1939. Se trataba de una guerra no declarada entre Japón y la Unión Soviética. Y esas disputas las gana claramente la Unión Soviética. Eso convence a suficientes mandos del ejército japonés de que su estrategia hacia el norte no es una buena idea y que la guerra que estaban librando con China es la más importante para Japón. Los japoneses habían descubierto por las malas que los soviéticos los superaban en número y también en armamento, sobre todo en tanques. Mientras tanto, Hitler se impacientaba y, harto de esperar a que Japón se enfrentase a la Unión Soviética, firmó el muy provisional pacto Molotov-Ribbentrop con Rusia como su propia póliza de seguros, sin decírselo a Japón ni a Italia. Los japoneses se indignaron muchísimo. Lo consideraron una ruptura total del pacto anti-Cominter que Alemania y Japón habían firmado en 1936 para combatir juntos la amenaza del bolchevismo. Y de repente Hitler decía que no estaba dispuesto a una guerra contra los soviéticos en otro lugar, que no atacaría a la Unión Soviética. Así que básicamente condena a los japoneses a una derrota si los soviéticos deciden impulsar su campaña en Mongolia y Manchuria. Es un ejemplo clásico de la ineptitud de Hitler para comprender las relaciones internacionales. Y saldría perdiendo. En abril de 1941, Japón siguió el ejemplo de los alemanes y firmó su propio pacto de no agresión con los soviéticos. Ahora le tocaba a Hitler enfadarse. Sabía que tenía un gran problema. Hitler a menudo se sentía traicionado cuando los asuntos exteriores no se desarrollaban como él había anticipado. Creía que muchas naciones lo habían abandonado, sin pensar que obviamente ellos también sufrían sus propias presiones e influencias, y no siempre pensaban en lo que sería mejor para Alemania. Pero está claro que el hecho de que Japón y la Unión Soviética pactasen no luchar entre ellos socavó enormemente su capacidad de acometer una faceta absolutamente central de su ideología, que era aplastar a la Unión Soviética. La negativa de los japoneses a luchar le daba un respiro a los rusos. Ahora podían estar seguros de que los japoneses no los atacarían desde el este. Eso les permitió destinar un enorme número de tropas al gran enfrentamiento, la Batalla de Moscú de septiembre de 1941. Eso bastó para evitar el avance de Alemania y salvó a Rusia de una derrota total. A partir de entonces, Japón y Alemania prácticamente solo serían aliados sobre el papel. En realidad, las dos potencias librarían dos guerras distintas. In Tokyo, Premier Tojo made it official. The imperial rescript declaring war has just been promulgated. Hitler se había fijado tantos objetivos en Europa y en el norte de África que no podía pensar más allá de Europa. Por lo que a él respectaba, los japoneses lucharían en su escenario y él lucharía en el suyo. Y llegado el momento, quizá pudiesen cooperar de forma más significativa, pero no antes de que la Unión Soviética fuese sometida. Como todos los tratos de Hitler, fue una relación caracterizada en ambos bandos por la desconfianza, el rencor y la envidia más que por cualquier sentimiento de valores u objetivos compartidos.
Las alianzas alemanas se caracterizan por su disfunción. Lo vemos en la forma en que Hitler se relaciona con sus aliados. Nunca se unen. No existe un mando supremo para compartir ideas. La información no fluye. Trata con los demás dictadores uno a uno y a menudo los enfrenta entre sí. Así es como construye sus alianzas, si es que pueden llamarse así. Y Hitler hizo exactamente lo mismo con sus otros aliados europeos. Además de sus supuestos mejores amigos, Alemania mantuvo relaciones estratégicas con varias potencias más pequeñas, sobre todo en Europa Central y Oriental. Hitler esperaba crear un corredor estratégico hacia el este con su ayuda. Uno de los puntos importantes del Frente Oriental es la participación de los rumanos, una de las potencias más importantes, y de los húngaros. Pero entre los rumanos y los húngaros existe una antipatía tremenda. Y Hitler siempre habla de firmar un acuerdo después de la guerra. Y siempre dice que el que mejor contribuya a ese frente común podría ser el que consiga lo que quiere en esos conflictos regionales. Al final, Eslovaquia, Rumanía, Hungría, Bulgaria, Croacia y Yugoslavia se unieron a las potencias del eje, de buena gana o de muy mala gana. Firman por muchas razones diferentes: dependencia económica de Alemania, protección frente a los soviéticos o simple miedo a los nazis. Pero todos aportaban algo. Alemania era la mayor potencia de la región. Los estados más pequeños proporcionaban sus recursos naturales a cambio de la protección del ejército nazi. Pero eso resultó ser una gran carga para las tropas y los suministros de Hitler, que podría haberlos aprovechado mejor en otro lugar. El fracaso de esas alianzas menores se hizo evidente durante la crucial batalla de Stalingrado en 1942. El 23 de agosto los alemanes estaban a las afueras, luchando contra los rusos entre los escombros. Fue entonces cuando Stalin emitió su macabra orden: ni un paso atrás. Jamás renunciaría a la ciudad que llevaba su nombre. Para ello, apostó detrás de sus tropas escuadrones que dispararían a los desertores. Mientras tanto, Hitler contraatacaba a la desesperada, enviando más y más hombres a la batalla, muchos más de los que podía permitirse. Cuando la batalla alcanzó su apogeo, los rusos asestaron su golpe maestro. Optaron por un inmenso doble cerco en torno a todo el sexto ejército alemán. Estaba a punto de producirse otro desastroso fracaso de las alianzas de Hitler. Alemania siempre tenía que plantearse cómo podía usar las tropas de otros países, porque nunca estaban a la altura del profesionalismo y la capacidad de sus propias tropas. Así que a menudo utilizaban esas tropas como líneas de comunicación. No entraban necesariamente en combate, sino que servían de apoyo o reforzaban los flancos. Y obviamente los soviéticos lo sabían. Eran conscientes de que dentro de la amplia alianza alemana contra la que luchaban existían ciertas debilidades que podían explotar. En la nevada y brumosa mañana del 19 de noviembre, los soviéticos atacaron. 1,2 millones de soldados soviéticos avanzaron hacia los flancos mal protegidos. Un movimiento de doble pinza encabezado por los tanques soviéticos arrolló a los desventurados húngaros, rumanos e italianos. Se rindieron rápidamente y todo el ejército alemán quedó rodeado. Los soldados alemanes se vieron aislados en un verdadero infierno helado. Pero Hitler exigió que lucharan hasta el final, condenándolos a una muerte casi segura. Con las líneas de suministros cortadas, todo era inútil. El 31 de enero de 1943, el mariscal de campo Paulus desobedeció a Hitler y se rindió junto a 91.000 soldados esqueléticos. Solo el 6% sobrevivirían. Se calcula que el eje sufrió en total unas 800.000 bajas entre alemanes, rumanos, italianos
y húngaros. Fue el punto de inflexión psicológico de la guerra. Mientras los prisioneros alemanes abandonaban Stalingrado arrastrando los pies, se oyó a un viejo coronel ruso gritar: «Así quedará también Berlín». A la mayoría le quedó claro que Stalingrado significaba que Alemania iba a perder la guerra. No solo fue la primera gran derrota de los nazis, prácticamente marcó el comienzo del colapso del Tercer Reich. Falló el liderazgo, falló la planificación y fallaron los acuerdos y las alianzas. El núcleo del credo nazi lo ocupaba una creencia totalmente errónea en su propia superioridad. Y eso implicaba que eran incapaces de forjar una confianza mutua y unas alianzas que no fuesen totalmente egoístas. Alemania, Italia y Japón se fallaron entre sí, y también a sus pueblos. Y eso les impidió ganar la guerra.